pueblo elegido, enemigas mis líricas, habla mis letras antisemitas. A que en los últimos 60 años suma el daño colateral. Otro chaval enterrado bajo Palestina. Otro plan, ya van 400 y pico muertos. En un joder, mejores cambias el puesto. Mi granito de arena a falta de... No, bueno, a ver, el rollo de empezar haciendo rap y tal, y que siempre, a ver, siempre me moló la música y lo típico de más guaje de adolescente. Pues apetece hacer algo y el rap realmente es lo más fácil, no necesitas aprender a tocar ningún instrumento ni nada, y es solo coger una base por ahí y pa encima. Luego a medida vas mejorando, pero bueno, que el principio era lo más fácil y donde más cosas podías decir en menos tiempo, que era lo que me interesaba. A ver, antes éramos muchos menos, ahora somos muchos más, ahora digamos que el rap y un poco más media de lo que ya era antes. Antes, ¿sabes? Ibas por la calle y te ves a un rapero que no conocías y, o sea, era en plan de... A ti molate el rap y ya empezabas una conversación, o sea, tienes una disculpa para empezar una conversación. Ahora mismo cada vez que te cruces con un rapero me intentes mirar por otro lado porque te va a mirar mal, ¿sabes? Crecieron con el Get Right or Die Trying de 50 Cent y que tampoco te vas a poner a explicar ese guaje nada, porque con 15 años todos ya éramos gilipollas. Lo que pasa es que llegábamos menos rap de gilipollas de aquella, éramos más sociales, o sea, lo que hago ahora, pero de aquella éramos todos o un poco, o por lo menos un poco más de como somos ahora. Y eso evoluciona pues en grupos, ahora hay más estilos, ahora está la movida esta, que bueno, unos llamen gasta rap, otros llámenlo fresco, bueno, lo que quieras. Al principio no me molaba nada, ahora bueno, pues directamente respeto, porque tampoco creo que sea nadie para decir lo que está bien y lo que está mal. Y luego, bueno, eso, ves que crece un poco la industria, que hay más tiendas, que hay más bares, que hay más tal, aunque luego la peña intenta entrar mucha gente que tampoco tiene mucha idea del movimiento y lo joden todo, ¿sabes? O mismo intenten hacer una sala para que solo haya conciertos de rap y piden pasta hasta por respirar, o abren un bar y no tienen ni puta idea de música y te ponen mierda. Pero bueno, como en todo, cuando una movida sube un poco para arriba, pues siempre van a salir garrapates, tampoco llena nuevo. Música, todo, a ver, a mí lo que más me mola es el rock, lógicamente. Lo que pasa es que no sé tocar la guitarra, no sé cantar, no puedo hacerlo. Sería nulo y mejor que no lo haga, ¿no? Y bueno, el rap siempre me moló, pues el rollo más reivindicativo, de cuando empecé pues el tema de Public Enemy, que eran los más tal, ahora bueno, ya vas conociendo más gente y ya ves que hay más. Tienes a Sick Francis, tienes a Immortal Technic, tienes a peña como Classfight de Canadá o como Book 65. Book 65, sí, Book 65. Y bueno, eso, intentes hacer un poco pues lo que las ideas que tienes tú. Realmente el rap y es solo o sea, yo considero como un medio para llegar a un fin y un instrumento. O sea, tampoco me voy a poner a dar discursos en plan Fidel Castro, porque aunque lo que digas sea verdad y esté de puta madre, pues vas a aburrir un poco a la gente, ¿no? Entonces intentes hacerlo un poco más divertido, usar la música más ameno para que, bueno, para que tu mensaje llegue al mayor número de gente posible. Y ya independientemente de que guste o no, por lo menos que discutan sobre ello. Si consigues crear una duda razonable sobre un tema, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Tampoco hay plan de crear un séquito, de tener a gente detrás de mí, tira un peo, diga yo no sé, riéndose como foques, tampoco hay eso, ¿no? La historia es que, ¿sabes? Que no ni ser un líder de masas ni polles, y simplemente pues decir unas ideas que no sé por qué la gente no tiene en la cabeza, porque ahora mismo, yo qué sé, saber cualquier cosa un poco de cómo está el mundo del nuevo orden mundial, de cómo nos jode, y es solo echar un vistazo ahí fuera, pero bueno, mucha gente no se da cuenta. Supongo que entre resumen de Gran Hermano y de Fama no les da tiempo a pensar nada, pero vamos, que ya es cosa de estar un poco, y el que no lo vea por sí mismo ya es ¿dónde creéis que crecisteis, pijos? Siempre me lo exijo, escribo porque existo, dame una razón. Estaba en Miami con la familia de Gloria Estefan torturándolos mientras tenía una foto de Fidel Castro desde arriba riéndose para dar un poco de ambiente a la sala, ¿no? Y digo, renegados, hijos de puta. Y ahora en serio, no, tuve en el estudio, lo que pasa es que empecé el disco 3 veces desde cero, porque no me acababa de convencer, entraba gente que luego salía, que no sé, la mi costumbre que tengo de juntarme con hijos de puta. Y al final siempre pasó factura. Entonces bueno, empecé el disco 3 veces desde cero, ahora ya está casi acabado. Todavía estuve ayer en el estudio y la semana que viene lo que ya el disco está acabado. En 3 semanas está el diseño y en lo que tarde ya después de eso ya está en la calle. O sea que para febrero creo, pero cada vez que digo una entrevista en vídeo que va a salir en un mes, luego retrasase 4. Así que va a salir el disco para octubre del año pasado. Vale, para octubre del año pasado sale el disco, entonces ya creo que tal. Por teléfono, ahora sí que pasó famoso del todo.
Bueno, antes, lógicamente, éramos un grupo y yo hacía las letras y el otro hacía la música, entonces tampoco pintaba mucho, o sea, podía haber una colaboración de un músico con él o de otro rapero conmigo, pero bueno. Y ahora, lógicamente, como solo tú y yo que solo sé hacer letras, estoy empezando a producir ahora, pero todavía se me da bastante mal. Que sí, bueno, conté con unos cuantos productores, busqué básicamente producciones que me gustasen a mí, que me llenasen. Algunos son muy rap, otros son menos, otros son electrónicos. Tengo músicos ahí colaborando también, Sel Pereda, que yo que está llevando toda la mezcla del disco, un guitarrista de puta madre y un tío con mucho oído y tal. Pero bueno, nunca hizo nada de hip hop, entonces pues juntamos un poco lo mío con lo suyo y quedó una mezcla bastante curiosa, a mí mola a mí. Bueno, a ver, lo del tema de cambiar un poco el rollo del rap, siempre hice rap social, pero bueno, había igual un 50 de canciones, digamos, políticas, un 50 de canciones machacándome a mí mismo. Y llega un momento que cuando estaban stories me di cuenta de que la mayoría de la gente que iban a vernos eran críos, como lo era yo de aquella, que vivían con los padres, como vivía yo de aquella, que lo tenían todo, como lo tenía yo de aquella, y solo se hacían quejarse de la vida, que los trataba mal, como yo de aquella, y es mentira, o sea, eso es la mayor mentira del mundo. Y dije, a tomar por culo, si yo cambio, que cambien los mis fans también. Yo no quiero ver a estos gilipollas llorando aquí cuando lleguen a casa y os fue la cama la madre. Entonces dije, pues a tomar por culo, tío, hasta los cojones. Ni me quiero suicidar, ni hostias. Voy a centrarme en lo que me tengo que centrar de verdad y intentar cambiar un poco las cosas como pueda. Sé que tampoco voy a conseguir mucho haciendo lo que hago, pero yo quedo a gusto conmigo mismo, que básicamente eso sí es lo que siempre busqué y lo que no va a cambiar nunca. Voy a hacer la música que a mí me apetezca, como a mí me apetezca. Si mañana fuego reggaetón, os jodéis. Y yo también. Billetes son, testigos soy de lo que ayer brilló. Vale, voy a deciros una cosa. El disco va a salir con las GAE. No por mí, por la discográfica. La discográfica tiene que sacar los discos con las GAE. Entonces a mí no me queda otro remedio que tragar. Pero hay una canción en el disco de 4 minutos en el que solo me dedico a cagarme en la puta que nos parió a todos. Del primero al último. Con la urbe a vivir, pero la materia prima sabes que no será feliz y que speed metanfeta. Esto quemó. Sí, los hijos de puta volasen nublado eternamente este principado de clases. No te carne de partido, marca tu caché. En el monte no hay chalés, pero en la playa no hay parangón. Lo que se haga picando en la cuenca que lograste las putas del político de turno Gijón. Cáncer de pulmón, mutación en la ría de Avilés. La revolución estalló cuando la guripa remató a aquel que caía de accidentes. Víctimas de la especulación, la diana vuela chanchullo. Si enrejáis todo el ayuntamiento, os ahorraréis curro capullo. Izquierda unida hace un juego al PSOE juega con el PP a ver quién se parece más a Franco y puede mejor joder. Zona minada, filan tus alas, no queda nada, porque luchar en el bajo. Cocinar, me gusta mucho cocinar, en casa cocino yo, porque también trabaja la mi mujer y no yo, soy un parado más. En parte porque quiero, soy un vago 3 pares de cojones, esto se ha dicho. Pero bueno, no, la cocina me parece una cosa muy grande y muy masculina, por cierto, antes de que digan cualquier cosa rara.